televisión. Hombre nuevo en Jesucristo. El hombre nuevo, ungido por Dios, buscando los tesoros escondidos en la palabra del Señor. Este programa es presentado por el Ministerio Verbo y Vida, para llevar el mensaje del reino a toda criatura, con el Padre Ricardo Castellanos, quien sigue al Maestro, anunciando su mensaje y proclamando siempre la gran verdad. Jesucristo es el Señor. Hombre nuevo en Jesucristo, buscador de la verdad, anhelando cada día los tesoros del Señor. Queridos hermanos, nuestro programa El Hombre Nuevo ha sido grabado en el sur de la Florida con el Padre Ricardo Castellanos, sacerdote católico de la Arquidiócesis de Miami, al servicio de la comunidad, quien nos trae un hermoso mensaje lleno de inspiración que nos bendecirá y nos dará frutos de salvación. Bienvenido, Padre Ricardo. El hermano Marcial hace un momento al presentarme les explicaba a ustedes que yo nací en Cuba, pero hubo una parte de mi vida que no les dije. Yo no nací católico, yo nací protestante. Mi familia fue una de las familias que a principio de siglo, por la influencia de los norteamericanos a través de la base de Guantánamo en la provincia de Oriente, en Cuba, se hizo protestante, y yo soy la tercera generación de una familia que se convirtió a principios de siglo. Mi papá me envió a colegio protestante. Yo aprendí a leer la Biblia gracias a una abuela que tenía yo cuando yo era chiquito, y el primer libro que yo leí en mi vida fue este santo libro. La primera oración que yo aprendí de pequeño no fue ni el Padre Nuestro ni el Ave María, sino el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me guía, etc. Y este niño protestante, tanto le hablaron mal de la Iglesia Católica, tanto le criticaron la Iglesia Católica y a los curas, que yo sentía en mi corazón desde que tenía 12 años el deseo de hacerme católico. Se lo dije a mi papá, eventualmente me hice católico, recibí mi bautismo en la Iglesia Católica, la primera comunión, recibí los sacramentos y después deseé ser sacerdote. El Señor me llamó al sacerdocio, y yo les puedo decir al día de hoy que yo nací protestante, pero yo conocí a Jesucristo y recibí el Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católica. Aleluya. Pero mi papá murió, que en paz descanse, dentro de la Iglesia Católica. Mi mamá es católica práctica, pero siendo de familia protestante, yo no le tengo odio a los protestantes, yo no le tengo odio a los evangélicos, yo no le tengo odio ni resentimiento a ninguna denominación cristiana. Cualquier persona que invoque el nombre de Jesucristo, yo lo considero un hermano. Yo no tengo odio religioso, yo no los ofendo, yo no les llamo sectas ni le digo nombres. Yo, en el nombre de Cristo Jesús, le extiendo una mano amiga a todo aquel que ame a Jesucristo. Ahora bien, me han pedido en esta noche que yo les hable de por qué soy católico, y yo en esta noche, para ustedes que están aquí presentes, para aquellos que nos escuchan por la radio, para los hermanos evangélicos que se encuentran con nosotros en esta noche, y para todos aquellos que van a ver este programa por televisión, les voy a contar por qué yo decidí y sigo decidiendo y moriré en la Iglesia Católica. Esta noche se lo voy a compartir para gloria y alabanza del Dios Padre. En el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 20, Jesucristo le dice claramente a sus discípulos: el que a ustedes los recibe, a mí me recibe. Y eso es clarísimo. Jesucristo no dijo que había 4 maneras de repartir el Evangelio. Jesucristo no dijo que había 10 maneras de predicar el Evangelio. Jesucristo le dijo claramente a su primera iglesia, a sus primeros apóstoles, a sus primeros discípulos, le dijo: el que a usted los recibe, a mí me recibe. Y los que continuaron la labor de los apóstoles representaban a Jesucristo, y la tercera generación representaba a Jesucristo, y hasta el día de hoy los sucesores de los apóstoles y los sucesores de la primera iglesia
tienen esa promesa del Señor clarísima, que el que los recibe a ellos está recibiendo a Cristo Jesús. Número 2. En Mateo 28:20 Jesucristo le promete a su iglesia y les dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo no promete que va a ser parte de la iglesia si los papas son buenos. Jesucristo no dice que Él va a ser fiel a la iglesia si los obispos no cometen pecado. Jesucristo no dice que Él va a ser bueno con la iglesia si los curas no tienen ningún defecto. Jesucristo no dice que Él va a serle fiel a la iglesia si los laicos de la iglesia se portan bien. Jesucristo dice: por mi parte, yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Y el Señor es verdadero, el Señor es fiel, el Señor es justo, y el Señor no falla nunca a su palabra. Si ustedes me preguntan: Padre, ¿es verdad que ha habido papas que han pecado? Yo tengo que decir sí. Y yo tengo que decir que hay obispos pecadores, y nosotros somos pecadores. Y en la Iglesia Católica, cada vez que comenzamos un acto de liturgia, los sacerdotes y el pueblo comienza diciendo: yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso. Yo me presento ante ustedes no como San Ricardo, sino como el pecador Ricardo, que ha sido hecho santo, no por sus méritos, sino por la sangre preciosa del Cordero, que nos ha lavado de nuestros pecados. Bendito sea su nombre por siempre. ¿Por qué soy católico? Porque Cristo no le puede faltar a su palabra. Y si Cristo le dijo a su iglesia que iba a estar con ella hasta el último día, la iglesia de Jesucristo, según la historia, es la iglesia católica. Y Jesucristo nunca abandonó a la iglesia católica, nunca abandonará a la iglesia católica. Nosotros somos iglesia viva de Cristo Jesús. Y repito de nuevo, repito de nuevo que yo amo y extiendo mi mano a todos los hermanos evangélicos, porque nosotros no podemos caer en el pecado que caen tantos pastores de esas iglesias, que es insultarnos a los católicos. Yo simplemente en esta noche estoy explicando por qué yo soy católico, pero sin insultos, sin ofensas, sin decir nada en contra de ninguna otra denominación cristiana, porque el que ofende a otro cristiano está en contra de la Biblia. Y si un evangélico me ofende a mí, ese hermano no es evangélico. Hermano evangélico es el que ama al Señor. Yo soy evangélico porque yo sí sé que yo amo a cualquier persona, aún a mis enemigos. Y entonces, cuando uno sabe que uno ha puesto la confianza en Jesucristo y el corazón de uno es un corazón que quiere amar aún hasta los enemigos, cuando uno le dice: Señor, yo amo a los pentecostales, a los metodistas, a los bautistas, hasta a los mormones, Señor, por amar hasta a los testigos de Jehová que tantos horrores nos dicen, los amamos. Uno sabe que el Espíritu Santo habita en uno. Quien tiene odio religioso en su corazón, esa persona no conoce a Jesucristo. Quien ama aún aquellos que lo persiguen, ese conoce a Jesucristo. Yo, a través de nuestras cámaras de televisión, en todos los países que se ve nuestro programa, yo en este día te digo a ti, hermano, que te amo, no importa tu denominación, no importa tu creencia. Y si me has ofendido a mí, que soy católico, yo te extiendo una mano amiga para hacer las paces en el día de hoy. Aleluya. Y el Señor Jesús dejó unas notas claras para su iglesia. Jesucristo dijo en la Biblia una serie de cosas que nos demuestran a nosotros a qué iglesia hay que pertenecer. Yo soy carismático, yo creo en los milagros, yo creo en los aplausos, yo creo en el gritar aleluya. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo no dijo: métanse en una iglesia que grite mucho. Jesucristo dijo: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Juan 17, 21. Jesucristo nunca quiso que hubiera la iglesia del séptimo día y la iglesia del
triángulo, y la iglesia del cuadrángulo, y la iglesia de enfrente, y la iglesia del Monte Sión, y los no sé cuántos de no sé cuánto, y los primeros de tal sitio. ¿Cómo el Señor va a querer que haya 10,000, 20,000? Hay 20,000 denominaciones cristianas, y cada denominación cristiana piensa que ella tiene la razón. Esa no es la mente del Señor, eso no es lo que el Señor quería. Lo dijo claro: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Por consiguiente, quien trae división, quien piensa que fundando una nueva iglesia va a traer la solución, esa persona está simplemente rompiendo la túnica de la esposa de Cristo, que es la iglesia. Los católicos creemos en la unidad. En Hechos 4:32 se nos narra claramente que los apóstoles tenían un mismo pensar y un mismo sentir. Y nosotros los católicos creemos que tenemos que mantener la unidad, una misma fe, un mismo bautismo, un solo Dios y Padre, una misma comunidad. Nosotros creemos que no somos libres de fundar más iglesias. Nosotros sabemos que no somos libres en el espíritu de separarnos de la iglesia, porque el Señor quiso tener un solo rebaño, quiso ser el único pastor. Por consiguiente, el cristiano auténtico no solamente ama a los hermanos de otras denominaciones, sino sueña con el día en el cual nosotros podamos vernos libres de todo nombre y amarnos bajo el mismo manto de Cristo Jesús, sabiendo que han desaparecido todas las diferencias doctrinales. Mientras tanto, hay que estar claro: los católicos nos pasamos la vida teniendo miedo. Los católicos nos pasamos la vida teniendo que explicar nuestras doctrinas a todo el mundo, porque todo el mundo nos critica. Y entonces, desde aquellos que nos dicen que somos Babilonia la Grande, hasta aquellos que nos sacan los pecados de los curas, obispos, papas y sacerdotes y laicos, tenemos cantidad de personas que nos critican, y tiene que acabarse el miedo. Nosotros tenemos que estar felices, contentos, satisfechos de ser católicos. Nosotros no tenemos que dar excusas a nadie porque somos católicos. Nosotros no tenemos que pasarnos la vida explicando nuestras doctrinas. Yo soy católico porque Cristo quiso tener una sola iglesia. Yo soy católico porque Cristo es fiel a su promesa. Yo soy católico porque yo sé que mi iglesia viene de Jesús. La tuya no sé de dónde viene, ese es problema tuyo. Pero la mía, yo sé de dónde viene. La mía viene de la primera iglesia. Aleluya. Ahora, no solamente Jesucristo nos habla de una iglesia una, Jesucristo nos habla de una iglesia santa. E iglesia santa, en Mateo 5:48, es una exigencia grande del Señor. El Señor dice: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿En qué consiste tener una iglesia santa? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Por eso, estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo. Amadísimo hermano, la renovación carismática es un llamado a la santidad. Y nosotros somos católicos porque sabemos que a través de 2000 años de historia en nuestra iglesia hemos visto presente la santidad del Señor en tantos hermanos y hermanas que nos han precedido en la fe. Pero nosotros, la generación de católicos
que llega al tercer milenio tiene la obligación de vivir de acuerdo a la enseñanza de la Sagrada Escritura y de vivir en la dignidad de aquellos que nos han precedido en la fe. No basta con tener una Santa Teresa de Jesús o una Santa Teresita del Niño Jesús o un San Ignacio de Loyola o un Santo Domingo de Guzmán. Nosotros necesitamos en la ciudad de Tegucigalpa en el siglo XX, en el siglo XXI, necesitamos nuevas Teresitas y nuevos Ignacios y nuevos Domingos. Necesitamos católicos que sean capaces de caminar en el sendero del Señor. Necesitamos católicos que sean capaces de decir: Señor, cuenta conmigo. Necesitamos católicos que sean capaces de decir: mi vida camina conforme a los preceptos del Señor. Yo camino en santidad y en justicia todos los días de mi vida. De tal manera que cuando nosotros hablemos de una iglesia santa, no estamos hablando de algo misterioso, de algo escondido. No estamos hablando del Padre Pío de Pietrelcina simplemente, o de las pastorcitas que vieron la Virgen María en Fátima. Nosotros estamos hablando de José, Juan, Magdalena, mis vecinos. Estamos hablando de nosotros mismos. Nosotros pertenecemos a una iglesia santa, porque Cristo ha borrado los pecados de nosotros que somos la iglesia, y nosotros queremos vivir conforme al mandato del Señor. Iglesia santa de Dios. Y quiero hablarles claramente, amadísimos hermanos, el llamado a la santidad es un llamado acuciante, un llamado importante, un llamado exigente a la iglesia de hoy. Nuestra iglesia no va a ningún sitio si no se presenta ante el mundo como iglesia santa. Bastante escándalo es ya que haya 20,000 denominaciones cristianas, porque imagínense lo que significa para un no creyente encontrarse de que hay tantos cristianos con tantos nombres y todos dicen que ellos son la iglesia verdadera. Entonces el único modo de contrarrestar eso es diciendo: Señor, nosotros vamos a ser iglesia santa, iglesia que perdona, iglesia que ama, iglesia que se ocupa de los enfermos, iglesia que le habla el corazón a los afligidos, iglesia que está dispuesto a decir: hermano, yo estoy contigo, yo camino contigo. El más pequeño de entre nosotros es el más importante para nosotros, porque Jesucristo ha dicho que todo aquel que se haga el más pequeño, ese es precisamente el más importante. Nosotros hablamos de que somos católicos, y ustedes saben que la palabra iglesia significa asamblea y la palabra católico significa universal. Por consiguiente, si nosotros nos llamamos a nosotros mismos asamblea universal, entonces sabemos que tiene que haber algo muy especial en ese nombre. Mateo 11 del 28 al 30, Jesucristo dice: vengan a mí los cansados, los fatigados, los agobiados. En la iglesia de Jesucristo, y por eso mi corazón es un corazón de amor por la iglesia católica, en la iglesia de Jesucristo tiene que haber lugar para todo el mundo. Y yo te digo a ti, madre soltera, que en la iglesia católica hay amor para ti. Yo te digo a ti, divorciado, divorciada, que en la iglesia católica hay un lugar para ti. Yo te digo a ti que tienes problemas sexuales de cualquier índole, que en la iglesia católica hay lugar para ti. Yo te digo a ti que tienes problemas con la bebida, que en la iglesia católica hay lugar para ti. Yo te digo a ti que no conoces quién es tu padre o quién es tu madre, que en la iglesia católica hay lugar para ti. La iglesia universal tiene que ser la iglesia de los cansados, de los agobiados, de los fatigados. Vengan a mí, dice Jesucristo, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Aleluya. Y una iglesia verdadera es la iglesia que le habla el corazón a los necesitados. Y la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia de amor a los pobres. La carta de Santiago es clara: muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré la fe. Nosotros necesitamos no una Madre Teresa de Calcuta,
Nosotros necesitamos que cada mujer cristiana sea otra Teresa de Calcuta, amante de los pobres. Nosotros necesitamos que en cada hombre haya el mismo corazón de Teresa de Calcuta, amor por los necesitados, amor por los afligidos, amor por los que no tienen nada. La iglesia tiene que ser católica porque cumple con el mandato de Jesucristo en Mateo 28, 18. Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Iglesia católica porque tiene un corazón abierto. Iglesia católica porque tiene cada católico el deseo de evangelizar, el deseo de traer la palabra de Dios a todo el mundo. Nosotros no somos católicos porque creemos en la Virgen María. Si usted piensa que usted es católico porque tiene una medallita colgada, si usted piensa que usted es católico porque tiene una estatua de la Virgen en la casa, usted quizás no entiende bien por qué es católico. Uno es católico cuando uno arde en deseo de evangelizar. Porque ser católico significa que yo quiero que todo el mundo comparta la fe que Cristo Jesús me ha regalado. Finalmente nosotros sabemos que la iglesia tiene que ser apostólica. Hechos 15, 22. Dice que los apóstoles decidieron escoger y enviar. Es muy importante que nosotros estemos en comunión con la iglesia. Y en comunión con la iglesia no significa que nosotros de repente pensamos, hoy qué lindo es irme a predicar a tal sitio y yo agarro por mi cuenta y me voy a predicar, sino yo en comunión con mis hermanos, en comunión con aquellos que son mi iglesia. Yo soy escogido para llevar adelante un ministerio, una misión. Hay dos tipos de ministerio: la evangelización de todos los días con mis vecinos, con mis amigos, que esa todo cristiano tiene el deber de hacerla, y otra cosa es el ministerio dentro de la iglesia, que yo necesito ser enviado. Yo necesito vivir en comunión con la iglesia. Y yo creo que los católicos hemos recibido un nuevo llamado precisamente a este envío cuando el Papa Juan Pablo II hace poco publicó su encíclica La Misión del Redentor. Y el Papa nos habla de que toda obra en la iglesia, toda institución dentro de la iglesia tiene como fin principal la evangelización. Nosotros escuchamos del Santo Padre que es importantísimo que nosotros estemos conscientes que cada parroquia, cada diócesis, cada una de nuestras actividades tiene como misión más importante el llevar la palabra de Dios, el conquistar nuevas almas para Jesucristo. Y a nosotros se nos olvida. Y es interesante, aquí que estamos en América, yo vivo en América del Norte, en América Latina, darnos cuenta que en la iglesia se habla de muchos temas. Hablamos del respeto a la vida, hablamos del divorcio, hablamos del aborto, hablamos de los pobres, hablamos de tantas cosas. Sin embargo, nadie habla de uno de los mayores problemas que tiene la Iglesia Católica hoy en día. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es el mayor problema que tiene la Iglesia Católica en el día de hoy? Los divorcios, la familia desunida. El problema, diría yo, el problema más grande que tiene la Iglesia Católica en este momento es el aburrimiento. Tenemos laicos aburridos, padrecitos aburridos y hasta algún que otro obispo aburrido. Pero no que ellos inspiren aburrimiento, sino que simplemente nos aburrimos. ¿Y saben cómo se quita el aburrimiento en la iglesia? Cuando nosotros entramos en una comunión íntima y personal con Cristo Jesús. Porque para la persona enamorada nada es aburrido. Usted se puede pasar horas con su novia, usted se puede pasar horas con su novio, que usted siempre va a estar feliz. Cuando uno está enamorado de alguien, uno nunca se aburre con esa persona. Y cuando uno no le cae simpática a una persona, de repente esa persona nos resulta aburrida. ¿Por qué son aburridas a veces las misas o los rezos o las prédicas? ¿Por qué se aburre la gente? Porque no tenemos un contacto personal e íntimo con Jesucristo. Cuando usted tiene un contacto de amor con Cristo Jesús, en su corazón nunca hay aburrimiento, porque estar con la persona que uno ama nunca es aburrido.
Por consiguiente, para ser evangelizador, el primer requisito para ser católico, el primer requisito para ser un cristiano auténtico, ¿cuál es el primer requisito? Tener una relación íntima y personal con Jesucristo. Si no hay relación íntima y personal con Jesucristo, vemos que nuestra vida religiosa se convierte en un aburrimiento. Y mientras más lejos estamos de Jesucristo, más aburridos estamos. Ustedes han visto esas personas que van a un entierro por obligación, y el entierro dura media hora y no aguantan ni media hora sentados en la iglesia, sino que durante la homilía del Padre tienen que salir a fumar un cigarro en la acera. ¿Por qué? Porque están tan lejos del Señor que simplemente rozarse con el Señor se les convierte en algo insoportable. Y sin embargo, ¿no han notado ustedes que después que se convirtieron, después que se entregaron a Jesucristo, después que su vida se abrió a la presencia santa del Señor, ¿no han notado ustedes cómo todo se les hace más fácil? Y uno se puede pasar 2 horas en una charla, uno se puede pasar 3 horas en una misa, que de repente ya la misa dejó de ser aburrida, sino te resulta entretenida, no porque cambió la misa, sino porque cambió tu corazón. Amados hermanos bolivianos, es para mí un gran placer que ustedes hayan podido compartir el mensaje de hoy, que desde el sur de la Florida nosotros hacemos llegar a ese tan hermoso país, el país de Bolivia. En este momento aparecen en la pantalla los números telefónicos donde puedes llamarnos para presentarnos tus intenciones, de manera que podamos orar por ti, por tus seres queridos o por cualquier otra cosa que te sea de beneficio. Yo, en el nombre de la Iglesia Católica, en el nombre de Cristo Jesús, te deseo paz, bendición, felicidad. Deseo que en tu casa abunde la prosperidad. Deseo que el Señor haga rebosar tu corazón de gozo. Y recuerda que te espero la semana próxima a la misma hora en este mismo canal. Pueblo nuevo y consagrado, afirmado en el amor. Eres fuente de riqueza y eres fruto del perdón. Hombre nuevo en Jesucristo, buscador de la verdad, anhelando cada día los tesoros del Señor. Hombre nuevo en Jesucristo, fiel cosechador. FTV, Facetas Televisión.